Hay un dolor que no se ve, pero pesa como si fuera físico, y tal vez lo conoces demasiado bien porque no siempre hace ruido, no siempre explota, no siempre se nota en la voz, a veces solo te apaga por dentro, te roba el descanso, te quita las ganas de cosas simples, y aún así te descubres sonriendo por fuera mientras por dentro te estás rompiendo en silencio, como si hubiera una batalla ocurriendo detrás de los ojos, justo ahí donde nadie entra sin permiso. Y lo más extraño de ese dolor interno es que puede convivir con la rutina, con el trabajo, con la familia, con la pantalla del celular, con un estoy bien dicho por costumbre, y aún así seguir creciendo, como una sombra que se alarga cuando nadie mira. Porque el dolor interno no siempre viene con una historia fácil de explicar. A veces ni siquiera sabes cuándo empezó. Solo sabes que un día te despertaste y algo estaba diferente, como si el corazón estuviera cansado sin haber corrido, como si el alma estuviera cargando una mochila que nadie empacó frente a ti, y entonces empiezan las preguntas que nadie escucha. ¿Por qué me siento así si no me falta nada? ¿Por qué me duele el pecho cuando no tengo fiebre? ¿Por qué todo me irrita? ¿Por qué me cuesta tanto dormir? ¿O por qué me cuesta tanto levantarme? Y en ese laberinto, el mayor peligro no es solo el dolor, es la soledad que el dolor intenta imponer. Esa sensación de que nadie entendería, de que si hablaras se verían distinto, de que mejor te callas, de que no es para tanto, de que ya se te pasará, mientras por dentro se va acumulando como agua detrás de una represa. Tal vez te acostumbraste a funcionar, y funcionar se volvió tu manera de sobrevivir. Cumples, respondes, produces, resuelves, ayudas, y al final del día, cuando por fin se apagan los ruidos, aparece lo que evitaste todo el tiempo, ese vacío, esa tristeza sin nombre, esa presión, ese pensamiento que vuelve como un eco, esa culpa que no se va, ese miedo que no descansa, ese recuerdo que regresa aunque le cierres la puerta, y lo peor es que nadie lo aplaude, nadie lo ve, nadie lo mide, pero tú lo sientes en el cuerpo, en el ánimo, en la paciencia, en la fe, en la manera en que miras el futuro. Y aquí es donde empieza la batalla interior, no con un gran grito, sino con pequeñas rendijas, con frases que te dices por dentro, con interpretaciones que nadie corrigió, con heridas que se taparon rápido por fuera pero que siguieron abiertas por dentro, con el deseo de que todo cambie y al mismo tiempo la sensación de que nada cambia, y en medio de eso, una lucha diaria, seguir o rendirse, confiar o desconfiar, abrirse o cerrarse, pedir ayuda o tragárselo una vez más. Quizá nadie te enseñó a nombrar lo que te pasa, y cuando algo no se nombra se vuelve más grande, se vuelve confuso, se vuelve dueño de tus reacciones, y de pronto no eres una persona en proceso, sino alguien que se siente atrapado, como si el dolor hubiera tomado el volante. Pero escucha esto con calma, sin exigencias y sin máscaras. Que te duela por dentro no significa que estés roto para siempre, no significa que seas débil, no significa que Dios se haya olvidado de ti, no significa que no haya salida, significa que eres humano, significa que algo importante necesita atención, significa que tu interior está pidiendo verdad, descanso, cuidado, dirección. Y si hoy estás cansado de fingir que todo está bien, este es un buen lugar para parar un momento, respirar y reconocerlo sin vergüenza. Me duele por dentro. No para quedarte ahí, sino para dejar de huir de ti mismo. Porque la batalla interior se gana primero con honestidad, con esa valentía tranquila de admitir lo que pasa cuando nadie mira, y tal vez por años te entrenaron para ser fuerte como quien no llora, como quien no habla, como quien no necesita. Pero hay un tipo de fuerza más profunda, la fuerza de quien se atreve a mirar su propio corazón sin maquillaje, la fuerza de quien deja de negociar con el dolor como si fuera normal vivir apagado, la fuerza de quien decide que no quiere seguir, sobreviviendo,
sino volver a vivir de verdad. Y quizá ahora mismo, mientras escuchas esto, piensas en una escena concreta, una pérdida, una traición, una etapa de ansiedad, una herida familiar, un fracaso que no perdonaste, una comparación que te hizo sentir menos, una palabra que se quedó clavada, una oración que hiciste y todavía no entiendes. Y sí, todo eso pesa mucho, pero aún así hay algo dentro de ti que siguió aquí, respirando, intentando, buscando un poco de luz. Y eso también dice algo, que todavía hay esperanza, aunque esté cansada, que todavía hay fe, aunque esté pequeña, que todavía hay vida, aunque hoy te cueste sentirla. Entonces quédate con esta imagen. En ese lugar silencioso donde nadie te aplaude y nadie te ve, ahí mismo donde te rompes por dentro, ahí también puede empezar una restauración real, no superficial, no de apariencia, una restauración que toca la raíz, que ordena lo que se desordenó, que calma lo que se agitó, que levanta lo que se cayó. Y por ahora no necesitas resolverlo todo, solo necesitas dar el primer paso, dejar de pelear solo, dejar de esconder el dolor como si fuera un enemigo que hay, que negar y reconocer que esa batalla interior existe y que merece ser enfrentada con verdad. Lo que se reveló en el primer paso, cuando por fin le pusiste nombre a ese dolor silencioso, es que no estás solo en la batalla interior y que no naciste para vivir apagado. Ahora viene una verdad más profunda. Tu dolor interno no es tu identidad ni tu sentencia. Es un territorio que Dios puede sanar, redimir y transformar. Cuando el dolor se queda adentro, suele empezar a contarte una historia falsa sobre quién eres. Te susurra que eres demasiado complicado, que eres difícil de amar, que eres un caso perdido. Y sin darte cuenta ya no dices, estoy pasando por un momento oscuro, sino yo soy oscuridad. Y ahí el sufrimiento se vuelve más pesado porque ya no es solo lo que te pasó, es lo que crees que significó. Pero la revelación divina corta esa confusión desde la raíz. Lo que sientes no tiene la última. Palabras sobre lo que eres. Lo que te duele puede ser real, puede ser profundo, puede haber marcado etapas enteras, pero no tiene permiso para definir tu nombre, tu valor, ni tu futuro. Por eso Jesús no se relacionaba con las personas solo desde la superficie, no se quedaba únicamente con lo visible, con lo que la gente hacía, decía o aparentaba. Él tocaba lo que la gente cargaba por dentro, porque ahí empieza la restauración, en el lugar donde nadie aplaude y nadie ve. Y esto no es una idea bonita para calmar la conciencia. Es una invitación concreta, directa y viva. Jesús lo dijo sin complicarlo y sin poner filtros. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjate en el tipo de personas a las que llama. No dice vengan los perfectos. No dice vengan los que ya resolvieron su caos interno. Dice vengan los cansados, los cargados, los que sienten peso adentro, los que ya no pueden solos. Como si estuviera diciendo, no tienes que arreglarte para acercarte, acércate para empezar a ser restaurado. Y luego añade algo que a veces se pasa por alto, porque no solo promete descanso, también enseña el camino de ese descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para el alma, no solo para el cuerpo, no solo una siesta o un fin de semana, sino un descanso que toca pensamientos, recuerdos, culpas, ansiedades, esa parte interna que no se relaja aunque todo afuera parezca estar en orden. Y Jesús lo presenta como aprendizaje, como un proceso, como una relación en la que vuelves a respirar desde adentro, como si el corazón dejara de apretar los dientes todo el tiempo. Aquí vale una imagen sencilla. Muchas personas viven como si arrastraran un peso invisible amarrado al pecho, y por más que cambien de ciudad, de trabajo, de pareja o de rutina, el peso viaja con ellas,
porque no es un objeto, es una carga interna, y la revelación divina no es niega el peso, es entrégamelo, no como quien se desentiende de la vida, sino como quien deja de cargar lo que nunca fue diseñado para soportar solo. Y cuando ese acto sucede, aunque sea en una oración torpe, aunque sea con lágrimas, aunque sea con pocas palabras, algo empieza a ordenarse por dentro. Y si alguien piensa, sí, pero yo necesito paz, no solo descanso, porque mi mente no se calla, mi corazón se acelera, mi interior se asusta. Ahí entra otra frase de Jesús que no es teoría, es promesa para el lugar más íntimo del ser. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Observa el detalle. Jesús no ofrece la paz del mundo. Esa paz frágil que depende de que todo salga bien, de que nadie te decepcione, de que no haya malas noticias, de que el dinero alcance, de que el cuerpo no falle, de que mañana no sorprenda. Él habla de mi paz. Una paz que puede coexistir con procesos, con incertidumbre, con etapas de espera, y aún así sostenerte desde adentro. Entonces la revelación divina sobre tu dolor interno es esta. No es una pared, es una puerta, porque cuando el dolor deja de ser escondido y se vuelve presentado delante de Dios con sinceridad, deja de ser solo una herida y empieza a convertirse en un punto de encuentro, un lugar donde la verdad entra, donde el amor corrige mentiras antiguas, donde el corazón aprende a descansar sin fingir, donde la paz no se compra ni se actúa, se recibe. Y quizás hoy no puedas explicar todo lo que sientes. Pero si puedes dar un paso real, íntimo y poderoso, dejar de decir esto soy yo y empezar a decir esto me está pasando, pero no me define, y permitir que esa invitación de Jesús te encuentre en el mismo sitio donde antes solo había silencio. Después de escuchar la invitación de Jesús al descanso y a una paz que no depende de que todo afuera esté perfecto, aparece una pregunta inevitable, casi íntima, como si el corazón la hiciera en voz baja. ¿Por qué entonces el dolor interno se vuelve tan intenso justo cuando más deseo estar bien? Y la respuesta suele estar en un lugar que casi nadie ve desde afuera, el diálogo interior. Esa conversación continua que ocurre en la mente cuando nadie está mirando, ahí donde interpretas lo que te dijeron, ahí donde repites la escena una y otra vez, ahí donde te condenas por lo que hiciste o por lo que no hiciste, ahí donde imaginas futuros terribles, ahí donde intentas entender por qué ciertas cosas pasaron. Y aunque el mundo piense que la batalla es lo que te ocurrió, muchas veces la batalla real es lo que te dices a partir de eso. Porque el dolor interno no crece solo por el golpe, crece por la interpretación del golpe. Es como una herida que podría cicatrizar, pero que se abre cada vez que la mente vuelve a tocarla sin cuidado. Y el problema del diálogo interior es que no siempre es justo, no siempre es verdadero, no siempre es compasivo. A veces es cruel, exagerado, impaciente. A veces te habla con la voz del miedo, con la voz de la culpa, con la voz de una vergüenza vieja, y de repente tú no estás pensando, estás siendo arrastrado por pensamientos que se sienten como una sentencia, y ahí el dolor se intensifica porque no solo duele lo que pasó, duele el significado que tu interior le pone. Hay personas que por fuera parecen tranquilas, pero por dentro viven en un tribunal. Se acusan a sí mismas como si no merecieran perdón, o viven en una sala de interrogatorio, preguntándose una y otra vez, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué Dios permitió esto? Y esas preguntas, cuando no se procesan con Dios, empiezan a construir una casa de sombras dentro del pecho, una casa hecha de recuerdos sin sanar, de expectativas rotas, de culpa acumulada y de miedo anticipado. Y lo que más agota es que esa casa no tiene silencio. Siempre hay una voz hablando, siempre hay un escenario corriendo, siempre hay una comparación,
Siempre hay una sospecha. Siempre hay una amenaza imaginaria que parece real. Por eso la Escritura es tan directa cuando habla del corazón, no como un órgano, sino como el centro de lo que decide. Siente, cree, recuerda y reacciona, y lo dice de una manera que suena urgente, como si fuera una llave para entender la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras, lo que alimentas por dentro termina guiando lo que vives por fuera. Lo que permites que se quede dentro termina marcando tus relaciones, tu paciencia, tu fe, tu descanso, tu manera de responder, tu manera de confiar. Y aunque nadie vea esa raíz, la raíz está trabajando todo el tiempo. Y aquí entra algo delicado pero liberador. El dolor interno se intensifica cuando queda sin procesar, porque lo no procesado se vuelve carga, y la carga, cuando se queda mucho tiempo, cambia el carácter, te vuelve reactivo, te vuelve frío, te vuelve desconfiado, te vuelve ansioso, te hace responder desde la herida y no desde la paz, incluso aunque por fuera sigas intentando ser la misma persona. Lo reprimido no desaparece, solo se esconde, y cuando se esconde, aprende a salir de formas indirectas. Un comentario te enciende, una crítica te derrumba, una demora te desespera, una mirada te activa inseguridades antiguas, un silencio te hace sentir rechazado, y entonces la vida se vuelve una colección de gatillos, como si tu interior caminara con la piel expuesta. También está el campo de batalla de los recuerdos, porque los recuerdos no son solo imágenes del pasado, muchas veces son emociones guardadas, y si esas emociones nunca tuvieron un lugar seguro para ser lloradas, entregadas, entendidas y sanadas, se quedan vivas, como si el pasado todavía estuviera pasando, y ahí es donde el dolor interno confunde el tiempo. Te hace vivir hoy con el peso de ayer, te hace reaccionar en el presente como si la amenaza antigua siguiera frente a ti. Y cuando eso ocurre, empiezas a cansarte de ti mismo. Te dices, ya debería haber superado esto. Ya debería estar mejor. Qué vergüenza seguir igual. Y sin darte cuenta, además del dolor, cargas una exigencia, y la exigencia se convierte en otra cadena. Pero si este es el campo de batalla, también es el lugar donde puede empezar el orden, porque guardar el corazón no significa volverte de piedra, significa cuidar lo que entra, lo que se repite, lo que se cree, lo que se acuerda, significa aprender a detener ese diálogo interior cuando se vuelve un verdugo y transformarlo en un lugar de verdad, un lugar donde puedas decir con honestidad, esto me duele, esto me marcó, esto me da miedo, esto me cuesta, pero no voy a dejar que estas voces gobiernen mi vida. Guardar el corazón también significa darle un espacio a Dios dentro de la conversación, no solo en el templo, no solo en un momento bonito, sino en la parte cruda del pensamiento, justo cuando el recuerdo se activa, justo cuando la culpa se presenta, justo cuando el miedo quiere escribir el final. Así que si hoy el dolor interno se siente más fuerte, no siempre es porque estés peor. A veces es porque tu interior está pidiendo atención, está pidiendo verdad, está pidiendo que lo que se escondió se trate con cuidado, está pidiendo que tu mente deje de ser un lugar peligroso y se convierta en un lugar habitable otra vez. Y esto no ocurre por magia. Ocurre cuando empiezas a observar lo que te dices, cuando empiezas a reconocer que frases te destruyen, que mentiras se disfrazaron de realismo, que pensamientos te roban la paz que Jesús prometió, y entonces la batalla deja de ser una niebla y se vuelve algo que puedes enfrentar con claridad, paso a paso, día a día, sin prisa, pero sin rendirte. El dolor interno no solo duele por lo que pasó, duele por lo que empieza a susurrarte después. Y ahí es donde la batalla se vuelve más peligrosa, porque ya no es únicamente una herida, es una historia que intenta apoderarse de tu mente.
En el tópico anterior hablamos del diálogo interior, de cómo las interpretaciones, los recuerdos, la culpa y el miedo pueden intensificarlo todo. Y ahora hay que decirlo con claridad, porque si no se nombra, se confunde. Existe una estrategia que busca usar tu dolor como materia prima para fabricar mentiras, no para lastimarte un día, sino para instalar una forma de vivir, para que el sufrimiento se vuelva un hogar, para que la desesperanza se vuelva tu idioma. Y esa estrategia casi nunca llega gritando, llega como una frase pequeña. Dios no está, Dios no te escucha. Si él de verdad te amara no habrías pasado por esto. Tú siempre terminas igual, no vas a sanar, nadie te entiende, no se puede confiar en nadie. Mejor no hables, mejor no pidas ayuda, no vale la pena intentarlo otra vez. Y lo más peligroso de esas frases es que suenan lógicas cuando estás cansado, suenan realistas cuando estás herido, suenan como protección cuando en realidad son una prisión, porque te empujan a dos lugares que parecen seguros pero son destructivos, el aislamiento y la vergüenza. Te separan de la verdad, te separan de la gente, te separan de Dios en tu percepción, como si el dolor fuera una prueba de abandono, cuando muchas veces el dolor es exactamente el lugar donde Dios quiere encontrarte. La Escritura describe esa fuente de mentira de una manera fuerte, sin maquillaje, y no lo hace para asustar, sino para que puedas reconocer el patrón. Porque cuando reconoces el patrón, ya no te domina con tanta facilidad. Jesús habló del enemigo diciendo que cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Padre de mentira. Eso significa origen, significa paternidad, significa que su naturaleza es fabricar versiones distorsionadas de la realidad para que tú tomes decisiones desde la falsedad, y si una persona toma decisiones desde mentiras, incluso sin darse cuenta, su vida se empieza a construir sobre arena. Ahora, piensa en esto con calma. El enemigo no necesita destruir tu vida de golpe si logra algo más sutil, que llegues a un acuerdo con la mentira, que firmes por dentro un contrato emocional que diga así soy yo, así será siempre, no hay salida, ya perdí, no merezco, no hay esperanza para mí. Porque una mentira creída se convierte en un lente, y cuando miras la vida a través de ese lente, todo se deforma. Interpretas el silencio como rechazo, interpretas la corrección como ataque, interpretas la espera como abandono, interpretas una caída como identidad. Y así, sin cadenas visibles, el dolor empieza a gobernar reacciones y decisiones. Te vuelve más duro, o te vuelve más frágil, te vuelve impulsivo, o te vuelve paralizado, te vuelve desconfiado, te vuelve cínico, te roba la capacidad de recibir amor sin sospecha, te roba la capacidad de orar con libertad, te roba el descanso que Jesús ofreció. Por eso la batalla no es solo emocional, es mental y también es espiritual, porque se pelea en el territorio de los pensamientos. Hay pensamientos que llegan como dardos, rápidos, punzantes, y si los aceptas sin filtrar, se quedan, y si se quedan, forman una fortaleza, una estructura interna que parece mi personalidad. Pero muchas veces es una construcción hecha de heridas no sanadas y mentiras repetidas. Y aquí entra una de las frases más prácticas, más de guerra real, más de vida cotidiana que se pueden aplicar cuando el dolor interno está siendo usado en tu contra. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Eso no es poesía bonita, es una orden de estrategia. Como si dijera, no todo lo que piensas es verdad, no todo lo que sientes es una guía confiable, no todo lo que se repite en tu mente merece quedarse. Porque el enemigo intenta que tu herida se convierta en una identidad, y cuando eso pasa, ya no dices me lastimaron, dices no valgo, ya no dices tuve miedo, dices soy cobarde,
Ya no dices me equivoqué, dices soy un fracaso. Ya no dices estoy pasando un proceso, dices yo soy el problema. Y esa es la trampa. Cambiar el lenguaje para cambiar el destino. Hasta que te acostumbras a vivir desde la vergüenza o desde el aislamiento, como si fueran inevitables, como si fueran tu casa, natural. Y sin embargo, aquí hay una puerta abierta. Si la mentira se instaló a través de pensamientos, también puede ser derribada en el mismo lugar, con verdad, con luz, con una nueva obediencia interna. Llevar cautivo un pensamiento no significa negar lo que duele, significa interrumpir la mentira antes de que se convierta en acuerdo, significa mirar esa frase oscura y preguntar, ¿esto me acerca a Dios o me aleja? ¿Esto produce vida o produce muerte? ¿Esto me lleva a la paz de Cristo o me deja más ansioso? ¿Esto me invita a sanar o me obliga a esconderme? Y en el momento en que haces esa pausa, aunque sea pequeña, ya rompiste un ciclo, ya dejaste de ser solo víctima del impulso interno y empezaste a ser guardián de tu corazón, empezaste a pelear con una herramienta distinta, no con fuerza humana, sino con la verdad que desenmascara. El dolor interno puede haber sido el escenario del ataque, sí, pero no tiene que ser el escenario de tu derrota, porque la mentira no se sostiene cuando se expone, y la vergüenza no sobrevive donde entra la luz. Si el dolor puede convertirse en una mentira y la mentira puede intentar gobernar tu mente, entonces tiene sentido buscar un modelo vivo, alguien que haya atravesado el peso interno sin permitir que ese peso definiera su misión. Y ese modelo es Jesús, no porque él haya ignorado el sufrimiento, sino porque lo enfrentó con una manera distinta, con una obediencia que no niega el temblor del corazón, pero tampoco se rinde ante él. En Getsemaní se ve algo que muchas veces se olvida. Jesús no actuó como si nada pasara. Él entró en la noche más intensa de su interior con verdad, sin teatro, sin frases vacías. Y el Evangelio dice que salió y fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron, como si esa escena estuviera mostrando que la presión no lo llevó a abandonar el camino, sino a aferrarse aún más a su hábito de buscar al Padre. Luego, ya en ese lugar, les habló con una instrucción sencilla y profundamente práctica. Orad que no entréis en tentación, porque cuando el dolor aprieta, la tentación no siempre es hacer cosas malas. Muchas veces es caer en pensamientos que destruyen, rendirse por dentro, cerrar el corazón, huir de Dios, aislarse, endurecerse, aceptar la desesperanza como si fuera sabiduría. Después apartó de ellos, se arrodilló y comenzó a orar, y esa postura también enseña, porque la batalla interior llega a un momento en el que nadie puede arrodillarse por ti, nadie puede rendir por ti, nadie puede entregar por ti. Es un lugar solitario, sí, pero no para que te quedes solo, sino para que le abras tu interior a quien sí puede sostenerlo. Y mira la honestidad de su oración, porque no es una oración bonita, es una oración real. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase es el centro del modelo de Jesús, porque ahí se separan dos cosas que el dolor suele mezclar. Sentir y decidir, ya que Jesús expresa lo que siente, reconoce el peso, no disimula el costo, pero luego decide rendir su voluntad al Padre, y esa decisión no es frialdad, es confianza en medio del temblor. En otras palabras, Jesús muestra que la victoria interior muchas veces no empieza cuando el cuerpo se siente fuerte, sino cuando el corazón elige obedecer aun estando frágil, cuando el alma dice esto me duele y al mismo tiempo dice no me voy a guiar por el miedo. Y como si Dios quisiera dejar claro que pedir ayuda no es señal de debilidad, el texto dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Eso es crucial, porque hay gente que cree que la fe verdadera es aguantar sin apoyo, pero en Getsemaní se ve que, incluso en el momento de mayor presión, el Padre fortalece,
sostiene y asiste, y que recibir fortaleza no te hace menos espiritual. Te hace humano y dependiente de Dios en la forma correcta. Luego el pasaje no suaviza la intensidad, al contrario, la expone. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es decir, no fue una escena de tranquilidad superficial, fue una escena de agonía profunda. Pero aún así Jesús no huyó del Padre, no se anestesió, no negoció con la mentira, no fingió, oró más intensamente, como quien decide que el dolor no va a ser el nuevo dueño de su interior. Aquí hay una lección muy directa para la vida real. A veces se espera que la oración quite el peso en 5 minutos, y cuando no lo quita, se concluye no sirvió. Pero Jesús muestra otra cosa, que hay oraciones que no eliminan la noche de inmediato, pero te mantienen de pie dentro de la noche, te fortalecen para atravesarla sin vender tu alma a la desesperanza. Y hay otra lección igual de necesaria. Jesús no convirtió su dolor en identidad, lo convirtió en entrega, porque en vez de decir esto prueba que estoy abandonado, Él llevó ese peso al Padre y se mantuvo fiel a lo que había venido a hacer. Esa es la diferencia entre ser dominado por la herida y ser guiado por la misión. La herida te encierra en ti mismo, la misión te lleva a Dios y te abre camino por dentro. Entonces, si hoy el dolor interno está empujando mentiras a tu mente, el modelo de Jesús no te exige una sonrisa falsa, te invita a un movimiento más profundo, a arrodillarte por dentro, hablar con el Padre con honestidad, decir lo que duele sin culpa, y luego rendir la voluntad, aunque el corazón tiemble. Porque a veces lo más espiritual que alguien puede hacer es dejar de pelear solo, dejar de negociar con la vergüenza, y repetir esa frase como un acto de guerra santa de sanidad real. No sé, haga mi voluntad, sino la tuya. La sanidad interior no se queda solo en entender el problema, se vuelve real cuando das un paso hoy, pequeño pero verdadero, y lo repites hasta que el corazón deja de vivir en modo supervivencia. Esta renovación práctica no es un show espiritual, es un camino diario donde el dolor deja de mandar y la verdad empieza a construir. Primero, nombra tu dolor con honestidad, sin exagerarlo, pero también sin minimizarlo, porque mientras no lo nombras, se convierte en una sombra que parece más grande de lo que es. Así que dilo como es. Me duele, me pesa, me siento solo, me siento culpable, tengo miedo, estoy cansado. Y si al principio solo salen 2 palabras, está bien, porque Dios no necesita un discurso perfecto para entenderte, necesita un corazón abierto. A veces el gran cambio comienza cuando dejas de hablarte con dureza y, por fin, te atreves a reconocer tu estado real sin vergüenza, como quien prende una luz en un cuarto cerrado. Y sí, duele mirar, pero también libera. Segundo, identifica la mentira que se pegó a ese dolor, porque casi siempre el dolor viene con una etiqueta falsa. No es solo me abandonaron, es no soy digno, no es solo fallé, es soy un fracaso, no es solo perdí algo, es nunca volveré a estar bien. Y esa mentira se vuelve peligrosa porque empieza a dirigir tus decisiones sin pedirte permiso. Pregúntate con calma, ¿qué frase negativa se repite en mi mente cuando nadie me escucha? ¿Qué conclusión amarga saqué de esa herida? ¿Qué verdad estoy aceptando solo porque me dolió? Y aquí no se trata de culparte por pensar así. Se trata de despertar, porque cuando una mentira es descubierta, pierde parte de su poder. Tercero, sustitúyela por una verdad bíblica, no como un eslogan para tapar emociones, sino como una medicina para reeducar el interior, porque hay verdades que no solo informan, transforman. La Escritura lo expresa así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar el entendimiento es permitir que Dios reordene lo que crees, lo que interpretas, lo que concluyes,
lo que te dices por dentro, y esa renovación no ocurre en un segundo. Ocurre cuando la verdad vuelve a entrar una y otra vez, hasta que el corazón aprende un idioma nuevo. Y cuando sientas que estás demasiado herido para cambiar, recuerda esta promesa sencilla y directa, que no habla de maquillaje emocional, habla de restauración real. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Vendar una herida es cuidar un proceso, es proteger lo sensible, es no dejar que lo abierto se infecte con más mentira, con más vergüenza, con más aislamiento. Así que permite que Dios trate tu interior como alguien que sabe sanar de verdad, sin prisa cruel, pero sin abandono. Cuarto, haz un acto simple de fe hoy, algo que puedas hacer en las próximas horas, no algún día, hoy. Orar de manera específica, pedir ayuda a alguien maduro y seguro, buscar una conversación que evitas, poner un límite sano, perdonar un primer porcentaje aunque todavía no sientas ganas, descansar sin culpa, escribir lo que sientes para ordenar tu mente, apagar por un rato lo que te intoxica por dentro. Y si la ansiedad te está apretando el pecho, convierte esa presión en oración práctica, porque la Biblia no dice nunca sientas ansiedad, dice qué hacer con ella. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso significa que la paz no siempre llega antes de orar. Muchas veces llega después de entregar, después de hablar con Dios sin filtros, después de agradecer por lo poco que todavía se sostiene, después de pedir con sinceridad lo que necesitas. Y ahora, una invitación clara, como un paso público que refuerza tu decisión interior. Comenta a Dios, sana mi interior y también comenta elijo la verdad, no como una frase mágica, sino como un acto de rendición y de dirección. Porque cuando eliges la verdad en voz alta, le quitas poder al silencio que te aislaba y abres una puerta a la luz dentro de ti.